Bueno, mis hermanos, bendiciones y una vez más, bienvenidos a nuestro canal Casa de Estudio Virtual Reino de Dios. Recuerden que tenemos un nuevo logo para todos aquellos que no han estado por algún tiempo en nuestra clase. Ya tenemos un nuevo logo para evitar confusiones y también nos pueden encontrar en nuestras plataformas de audio como también es de costumbre. Así que vamos a entrar de lleno a la clase. Hoy estamos de plácemes. Tenemos a un profesor invitado, está con nosotros el profesor Juanji Hernández. Y antes de que iniciemos la clase, este nuevo curso, vamos a pedirle a nuestro uh, apreciado profesor Juanji que se presente, que nos diga pues un poquito de él, de su trasfondo, qué es lo que hace en el ministerio, si es posible, y que nos diga un poquito de en qué está envuelto, en qué está involucrado para que lo conozcamos, si tiene un canal, si participa en otro instituto, en fin, todo eso para que lo conozcamos un poquito. Y ya después, cuando él termine y me dé la indicación, entonces ya entramos de lleno a la presentación de este curso, que esperamos sea del interés y del agrado de todos. Bendiciones. Adelante, hermano Juan, y introdúcete. Amén, amén. De nuevo, para mí es un honor, un placer y un privilegio que el Dios Todopoderoso me permita comunicar algún don del Espíritu, alguna confirmación de la fe que nos es común y que sea un instrumento para que ustedes estén enteramente preparados para presentar razones de su esperanza. Ah, soy un simple siervo del Señor que quedó prendido con una exposición de la carta a los romanos en una iglesia por un teólogo y dije, yo quiero hacer eso. Así que me licencié en estudios teológicos y ciencias religiosas por la Universidad Nacional Evangélica. Actualmente estoy concursando para una maestría en ciencias bíblicas y también soy profesor y coordinador académico del Instituto de Formadores de Líderes, Instituto Teológico Formadores de Líderes. Y por lo demás, en la iglesia soy un servidor en el área de la enseñanza. De profesión soy referencista y analista de procesos técnicos de la Universidad Abierta para Adultos en el área de biblioteca o recursos de información también. Y creo que por lo demás soy un esposo obediente y un padre diligente que intenta dar lo mejor de sí a aquel que les rescató por su amor y por su misericordia. En cuanto a canales y redes sociales, actualmente el canal Doctrina y Diálogo fue una iniciativa que hace muchos años inicié y que la he descuidado, pero tengo el compromiso de que por lo menos este año comenzar a crear un poco de contenido y alimentarlo. Así que si quieres verme más, puedes ir al canal de YouTube Doctrina y Diálogo y también en el canal del Instituto de Formadores de Líderes, FDL, FDL en línea. Allí podrás encontrar varios de los recursos que hemos creado para esa plataforma. Con el hermano también Néstor del Teólogo Responde hemos colaborado allí y por primera vez y con un privilegio y con, como ustedes no se imaginan, estoy en el canal Casa de Estudios del Reino de Dios, una plataforma que ha sido de mucha bendición para mí y estoy emocionadísimo de que Dios en su providencia me haya puesto en contacto con el hermano Ben, y me siento mono, muy mono de estar aquí. Bueno, mi hermano Juanji, muchas gracias. ¿Y qué te parece si pasamos de una vez de lleno a la clase? Excelente. Aquí está, adelante, la clase es toda tuya. Bien, ¿qué vamos a estar haciendo? Tenemos estructurado una clase para una introducción al pensamiento del apóstol Pablo que contemple unas 9 a 10 sesiones, si no mal recuerdo. En estas primeras sesiones, nosotros vamos a
contemplar la biografía del apóstol Pablo, haremos un acercamiento a su persona, luego entonces Mi hermano Juan, y te congelaste en la pantalla. No sé si te puedas reconectar o podemos esperar un ratito para ver si puedes regresar. A ver, mis hermanos, voy a quitar la transmisión para ver si podemos recapturar al hermano Juanchi y luego regresamos. Disculpen las fallas técnicas que esto no viene de mí, sino viene desde la Dominicana. Él está en Dominicana. Vamos a ver si él puede. Aquí está la pantalla de él, pero hace un rato se congeló. Hermano Juanji, si estás allá, déjanos saber si tienes acceso otra vez. Parece que ya salió. A ver si puede volver a entrar. Ahí viene de regreso. Hermano Juanji, está cerrado tu micrófono. Ok, aquí estoy de nuevo, perdón, parece ser que ocurrió algo que me sacó, así que aquí estoy de nuevo. ok, vamos a retransmitir entonces. Me salí para poder recapturar tu pantalla, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, mis amados hermanos, estábamos ah, introduciendo de manera general qué es lo que vamos a hacer en este curso. En unas 9 o 10 sesiones vamos a estar viendo una introducción general al pensamiento del apóstol Pablo. En las primeras sesiones haremos un acercamiento al personaje, haremos una biografía del apóstol Pablo. Luego, en una próxima sesión, estaremos hablando con el Pablo el escritor y veremos los distintivos literarios y redaccionales del apóstol Pablo y de sus cartas. Si Dios lo permite, en ese punto también hablaremos un poco acerca de la pseudoepigrafía y de cómo no será crédito de algunas de las cartas del apóstol Pablo, esa distinción entre paulinas, deuteropaulinas y hasta tritopaulinas. Hay algunos escritores que se atreven a hablar de tritopaulinas, esos asesinos. Pero bueno, eso nosotros vamos a estar hablando en la próxima clase acerca de ello. Trataremos de tocar un poquito la metodología para, o qué es lo que hace que ellos lleguen a esas conclusiones. Luego entonces sí hablaremos de la hermenéutica del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo leía su Biblia. Y a partir de allí ya comenzaremos a destilar el pensamiento teológico del apóstol Pablo, cuáles son las líneas de pensamiento en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación, cuál es el replanteo que él se hace del propio judaísmo, de la religión hebrea, de su fariseísmo, para luego entonces, de manera definitiva, eh, adentrarnos ya al final en una panorámica de los estudios paulinos actuales. ¿Cuáles son las nuevas propuestas que se han hecho en torno a la figura del apóstol Pablo, nuevas metodologías de abordaje? Y por último, entonces hablaremos acerca de las nuevas perspectivas de Pablo y también trataremos de darle una respuesta a ese fenómeno que ya no es tan nuevo. Con eso en mente, entonces,
pasaremos a hablar acerca de el apóstol Pablo en una lección que a mí me ha parecido bien llamar el aborto de Dios. Puede pasar la primera. Bien, el apóstol Pablo logró imprimir de manera muy característica y bastante marcada en el grupo que más adelante se llamaría cristiano y que en un primer momento fue llamado los del camino, nazarenos, o para los que tengan un poquito más, estén un poquito más avesados en los estudios bíblicos, en el judeocristianismo y luego entonces en todo lo que se configuró como el pensamiento cristiano. Así que para toda persona que quiera tener un estudio serio y consensuado, para todo estudioso del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo son ineludibles. Incluso para poder comprender los evangelios y la autenticidad histórica de los evangelios, tenemos que recurrir muchas veces a las cartas paulinas para ver qué relaciones hay, porque las cartas paulinas incluso hay algunas que son anteriores a los escritos de los evangelios. Entonces, además de una riqueza doctrinal, tienen un extraordinario valor autobiográfico y nos ayuda a comprender el alcance de las enseñanzas de este redimido por Cristo, que primero fue un perseguidor de la iglesia. Podemos pasar entonces a la próxima. ¿Cómo vamos a seccionar la vida del apóstol Pablo? Primero hablaremos de el fariseo perseguidor de la iglesia, luego hablaremos del converso y sus primeras actividades. Continuaremos entonces haciendo una descripción muy escueta de sus 3 viajes misioneros. Entonces allí hablaremos entonces de el prisionero de Cristo y terminaremos con una referencia a sus últimos años. Entonces, Pablo el fariseo. Miren, por allá en una remota paraje del imperio, en Sicilia, con el nombre de Saulo de Tarso, Saulo, nace nuestro personaje en cuestión. Las referencias para ello están presentes en la diapositiva. Familia judía, fariseo, adicta a las tradiciones, y es importante destacar que como había nacido en la diáspora judía tenía una peculiaridad, y es que eran el doble de celosos de sus tradiciones que los que vivían en Jerusalén. ¿Por qué? Precisamente porque eran diáspora, porque vivían porque eran extranjeros, perdón, porque estaban viviendo entre extranjeros, y para poder preservar y mantener al mínimo la interculturación o la inculturación, eran mucho más celosos de sus tradiciones y eran comunidades aún mucho más cerradas. Eso a nosotros nos va abriendo la noción de por qué el apóstol Pablo llega a ser quien fue. Entonces, algo que llama mucho la atención es que Saulo poseyera desde su nacimiento la ciudadanía romana. Eso a nosotros no nos queda muy claro de cómo él la alcanzó, pero lo que sí podemos establecer es que ese derecho de ciudadanía romana le asistía. Aprendió en casa de su propio padre,
el oficio de fabricante de tiendas. eh, y según algunas tradiciones rabínicas, el hebreo debía de comenzar a leer las escrituras a los 5 años, a aprender las tradiciones rabínicas o la Mishnah a los 10 y observar los preceptos a los 13 años y finalmente estudiar el Talmud a los 15. Así que nuestro amigo Josaulo muy probablemente hablaba fluido 4 idiomas: el arameo para la familia, el hebreo para el estudio de las escrituras y en la sinagoga, y el griego y el latín por el ambiente donde vivió y para los negocios, llamémosle así. Nuestro amigo en cuestión viaja a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de nada más y nada menos que Gamaliel, formándose muy rigurosamente bajo la instrucción de la Torá o la ley mosaica, y este fariseísmo lo influyó bastante en su modo de investigar las escrituras. Es bien sabido que la hermenéutica o el tipo de lectura que hacía el apóstol Pablo es eminentemente judía, es una técnica midrásica, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 10, en 1 Corintios 9, en Gálatas 4. Se nota la hermenéutica puramente judía, la Hagadá, por así decirlo. Así que la manera de hablar del apóstol Pablo, al aludir a esa época de su vida, da la impresión de que fue muy joven a Jerusalén y que desde allí creció y se educó y vivió eh, desde la juventud, como ya acabo de puntualizar. Ahora, lo que sí parece claro es que esos años en Israel no coincidieron con la vida pública de Cristo, porque cuando la muerte de Esteban, apenas se puede nosotros establecer de que había terminado los estudios por allá, por los, perdón, me estoy confundiendo acá. No coincidieron sus años en Jerusalén con el ministerio público de Cristo, porque sus estudios estaban por allá por los 16, 18 años, y inmediatamente después de que Cristo muriera y cuando la muerte de Esteban, él había apenas terminado sus estudios y tener por eso por alrededor de los 22, 25 años. Entonces, en Jerusalén parece que tenía una hermana que se había casado, para eso revise Hechos 23, pero sea todo lo que fuese, lo que sí sabemos es que estando en Jerusalén, su celo y su entusiasmo, así como su fervor por la ley, lo volvieron un apasionado y fue el planificador, la mente maestra detrás de la muerte de Esteban. Así que aventajando a sus coetáneos en esta época, en cuanto al celo persecutorio contra la naciente comunidad de cristianos, y algunos autores incluso han supuesto que Pablo incluso llegó a formar parte del Sanedrín, cosa que personalmente no juzgo probable,
sobre todo por Hechos capítulo 7 versículo 58, donde él tiene que pedir carta de aprobación al Sanedrín. Así que eso a nosotros nos dibuja ese Pablo, sus primeros años, su configuración de pensamiento. Eh, es una persona que piensa como judío, es una persona que está formado, su psiquis está estructurada de que él debe de defender la ley y las tradiciones. El apóstol Pablo es un tradicionalista con una carrera brillante dentro de lo que más adelante, si él pudiese haber entrado al Sanedrín, en el judaísmo de su época era una joven promesa, por decirlo de alguna manera. Y allí entonces, en ese cuadro, entra su conversión. Próxima lámina, por favor. Por próxima. Continúe, vamos al punto B, por favor. Allí entonces entramos nosotros en este punto de su conversión y sus primeras actividades. Una vez él tiene la aprobación para ir y perseguir a los cristianos más allá de las fronteras de Israel, entonces camino a Damasco tiene una experiencia transformadora. Algunos autores no le gusta llamarle conversión, sino experiencia espiritual, puesto que la conversión del apóstol Pablo, ellos la fijan como un elemento más gradual y que no existe tal cosa como una ruptura con el judaísmo, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo. Yo sí creo que en este punto marca un antes y un después en la vida del apóstol Pablo y que a partir de ahora ese corazón sufre una transformación radical, sobre todo cuando leemos los relatos de la conversión del apóstol Pablo, vemos que él mismo la describe con tonos de esto pasó y es un antes y un después en mi vida. El apóstol Pablo nunca habló de que más adelante yo encontré otro convencimiento. Él habla de ese momento como determinante en su vida como creyente. Así que esa experiencia transformadora con el Señor resucitado le convirtió en creyente, en cristiano. El inicio de su predicación fue durante algunos días en las reuniones sinagogales de los judíos de Damasco. Eh, ¿Ven por qué no estoy de acuerdo con esa idea de la conversión prolongada del apóstol Pablo? Puesto que solo unos días después ya él estaba predicando en la sinagoga acerca de Cristo. Ah, y comenzó a predicar su nueva fe con el asombro de sus colegionarios. Sin embargo, el primer ensayo evangelístico fue muy corto y se retiró a Arabia. No sabemos el tiempo exacto pero de su estadía, no fue corta, así que regresó a Damasco con una duración por allá de unos 3 años. Perseguido por los judíos, se dirige entonces a Jerusalén y desde allí se reúne despertando la sospecha y la justa desconfianza de los apóstoles, pero Bernabé lo toma a su cargo y lo disipula, por así decirlo. Lo lleva hacia los apóstoles, entonces reuniéndose primero con Pedro por un espacio de unos 15 días y entonces comienza a predicar aún con más valentía su nueva fe a los judíos, siendo aquí perseguido nuevamente y habiendo de retirarse entonces a Tarso, su patria natal,
en espera de la hora en que Dios entonces le comisionase. Allí, en Tarso, se dedica a su formación interna por un espacio no menor a 4 años. Entonces, hasta que vuelve su amigo Bernabé a buscarle para que le ayudase con un proyecto evangelístico en Antioquía. El binomio Bernabé y Pablo trabajaron allí por espacio de un año y juntos suben luego a Jerusalén para llevar a los fieles de aquella iglesia a una colecta de los fieles antioqueños. Nota algo, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el apóstol Pablo como este gigante súper espiritual, ese hombre que siempre fue el protagonista. Y déjame decirte, el apóstol Pablo tuvo una época que era un segundero, que estaba en las bancas, que tuvo que esperar a que llegara Bernabé y le comisionara de nuevo, que le introdujera. Él tuvo que pedir que le dieran un turno. Eso a nosotros es muy práctico porque hay personas en la iglesia que llegan hoy y ya quiere que ser el centro de atención, sienten que la comunidad de fe le debe algo a ellos porque ellos se convirtieron y ellos deben ser los primeros en las mesas. Y les sería bueno mirar cómo la biografía del apóstol Pablo les demuestra a ellos que en la iglesia, incluso para servir a Dios, hay que pagar un precio y hay que esperar su turno. Ah, podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva, al punto C, por favor. Pues ya llegamos primero a las preguntas. Ok, Y las preguntas, mis hermanos, son las siguientes. ¿Qué tan importante fue la preparación discipular interna y personal en Pablo que lo capacitó para defender el verdadero evangelio de la gracia ante los judaizantes? Repito, ¿qué tan importante fue la preparación discipular interna y personal en Pablo que lo capacitó para defender el verdadero evangelio de la gracia ante los judaizantes? Y la segunda es, ¿en qué consistió esa capacitación? Vamos a dialogar un rato sobre esto, si me permiten. Déjenme dejar de compartir y entonces ya hablemos entonces. podemos platicar un poquito. Tratemos de concentrarnos en esa pregunta. ¿Qué tan importante fue la capacitación discipular interna en la propia vida del apóstol Pablo, que lo capacitó para luego defender el evangelio de la gracia ante los judaizantes? ¿Qué opiniones tienen? Ahora sí pueden abrir su micrófono y compartir, o si tienen alguna otra pregunta, también adelante, con toda confianza. Aprovechen que el profesor Juan ya esté aquí. Podría ser una pregunta, a ver si durante la exposición, no sé si entendí dentro de la biografía de Pablo, si el hermano Joanny incluyó el estado civil de Pablo. ¿Puede ser que haya hecho alusión a eso o no? No, no hice alusión a eso porque los datos en particular siempre son muy inferenciales. Este, la cuestión de que si el apóstol Pablo estaba casado o no, sinceramente no es muy relevante para el foco de su vida. Hay personas que sí, porque entienden que alguien que habló tan perfectamente acerca del matrimonio, este, no conciben que un soltero hable de esa manera y con esa autoridad.
Pero lamentablemente tenemos que recordar que el apóstol Pablo está hablando de manera inspirada por el Espíritu Santo y no necesariamente desde su experiencia personal. Al contrario, cuando él habla de su experiencia personal, siempre le dice, bueno, le sería a los solteros quedarse como yo, aunque le era lícito tomar esposa. Así que como mucho, a lo más que pudiésemos llegar es que si en algún momento el apóstol Pablo estuvo casado, este, como mínimo enviudó, como mínimo. Pero de nuevo, los datos a nosotros no nos permiten ser dogmáticos en ese sentido. Así que es más, este, eh, correcto, diría yo, mantenernos con un Pablo soltero, llamado a la soltería, diría yo, a la continencia. Correcto. Muchas gracias. Adelante, hermano Alexander. Abra su micrófono. Ajá. Gracias, hermanos. En la misma pregunta del hermano, eh, se ha dicho, bueno, yo he estudiado eso, me han enseñado de que los fariseos, una de las reglas de los fariseos era, no sé, eh, pregunto para ser corregido y aprender, era que ellos tenían que ser casados. Entonces, se ha usado mucho a nivel de congregación, al menos en donde yo estoy y del seminario en el que he pertenecido, o sea, en el que me han enseñado de que Pablo era casado, que es probable que sí envidiara, ¿verdad? Pero que la parte de que era casado porque era parte del grupo de los fariseos y que esa línea de fariseos, uno de los requisitos era que fueran casados. No sé eso qué tan A cierto ver, será. a ver. El propio dato es incluso un poco incierto. No todos los fariseos estaban casados. Habían jóvenes adelantados en el fariseísmo que salían de la Teshuvá, qué sé yo, y no estaban casados y podían hacer carrera dentro del fariseísmo. Ahora, el problema era en el Sanedrín. Ahí la cosa es diferente. Para ser miembro del Sanedrín, sí habría que estar casado, e incluso también allí había sus excepciones, porque usted pudo haber enviudado y así por el estilo. Pero de nuevo, no tenemos datos fehacientes que nos permitan ser dogmáticos en ese sentido. Muchas gracias, hermano. Si me permite un breve comentario sobre el mismo tema, es interesante, ¿no? Cómo es que para poder ser miembro del Sanedrín, ahí sí se necesitaba por lo menos haber tenido la experiencia de haber estado casado, Ujú, porque el Sanedrín tenía que dirimir y tenía que emitir sentencia sobre asuntos de todo tipo. Entonces, por eso se requería que una persona o debería estar casada o al menos que haya tenido la experiencia de estar casado para conocer ese tipo de situaciones que se viven en el matrimonio, ujú. para poder dar una sentencia correcta en dado caso de que se trajera un caso en donde el estado matrimonial, el estado civil del matrimonio, tuviera alguna inferencia y tuviera algo que ver en el tipo de sentencia que se iba a dar, ¿verdad? Así es. Entonces ahí sí. Y si no me equivoco, y también me pueden corregir, me parece que para poder ser miembro del Sanedrín se tenía que tener, no estoy seguro si 50 o 60 años Por ya, ahí. ya Sí, cumplidos, sí, sí. para que también la persona pudiera decir, para ser miembro del Sanedrín, que cualquiera persona pudiera decir, no solamente tengo la experiencia del matrimonio, sino la experiencia vivida de la edad. O sea, Exacto. ya 50 años, 60 años Era un vividos. anciano, literalmente, era un Si ya era un anciano. anciano que no necesitaba que le dijeran cómo era la vida, porque ya conocía desde la niñez a la adolescencia, la juventud, la adultez y ahora la ancianidad, ¿verdad? Como para decir, bueno, ya me las sé todas en cierta manera, ¿no? Y ese era el tema, ¿verdad?
Ahora Así es. tenemos un comentario de nuestro hermano Melvin Palma. Adelante, o pregunta. Adelante, hermano Melvin. Gracias, mi hermano Ben, gracias. Hermano Juanji, siguiendo esa misma sintonía, mi hermano, de lo que estás hablando, bueno, es todo un tema profundo hablar del Pablo, ¿no? Pero hay algo que quiero mencionar, a ver si lo has escuchado con respecto a esto del matrimonio de Pablo, y esto lo sostiene el doctor Yatensi Bonilla. Lo menciono a él para que, digamos, haya un poquito más de fiabilidad, ¿no? Y él dice que hay un texto rabínico en el Talmud donde menciona que Pablo en sus inicios era saduceo, pero sufrió de una infidelidad, eh, ok, una infidelidad y entonces, dado que él tenía el vasto conocimiento y a raíz de la amargura, de la decepción, fue donde él postuló y se tiró al otro bando del fariseísmo para luego contraatacar pues a los seduceos, ¿no? No sé, mi hermano, si has escuchado al respecto y si has escuchado, pues me gustaría saber tu opinión, si hay Bueno, validez, si es meramente una teoría. Te digo porque algunos la sostienen, ¿no? Esa sería mi pregunta. bueno, No sé. Gracias. sinceramente es la primera vez que escucho el planteo, pero me parece un poquito, medio novelesco. El apóstol Pablo se autoidentifica como fariseo de fariseos. A lo más que yo puedo llegar es que el apóstol Pablo conocía las escuelas farisaicas de Shammai y de Gilel, tanto el gilelismo como el shamaísmo. Él pudo haber incursionado en ambas escuelas, pero en el saduceísmo no creo, porque la actitud que él tiene en contra de aquellos que no sostienen la resurrección de los muertos es demasiado radical. Eso por esa parte. Segundo, cuando las fuentes rabínicas, dando crédito de que la cita existe, porque sinceramente no tengo conocimiento en particular, pero en caso de que la cita exista, nosotros debemos de siempre mirar las fuentes rabínicas cuando hablan del cristianismo con cierto cuidado, porque en su mayoría lo que tienen es la intención de distorsionar o de este, echarle lodo al cristianismo. Baste simplemente ver las referencias que hay a la persona de Cristo, de que una de ellas es que Jesucristo está en excremento, en ebullición en el infierno, de que Jesús es hijo de un incesto, de una violación de un tal Ben Pantera, y así por el estilo. A Jesús se le acusa hasta de hechicería. No me extrañaría de que los fariseos quieran despegarse de una figura como la del apóstol Pablo, ya que él fue un antagonista férreo en contra de el rabinismo de su época. Así que yo tendría cuidado al leer las fuentes judías cuando opinen del apóstol Pablo. Me permiten un comentario. Creo que yo tendría un poco más de inclinación a pensar, no de que fue saduceo y luego se cambió a fariseo, sino que habiendo pertenecido a la escuela de Shammai, Ujú. pudo haber salido de ahí y entonces pasado a la secta de Hillel. Porque, fíjese cómo dice en la parte, bueno, sabemos que la secta o el grupo de los fariseos de Shammai eran los más estrictos de todos, ¿verdad? Exactamente. Y los de Gilel eran los más flexibles. Y fíjense cómo él describe en un momento, cuando tiene que dar testimonio de su propia vida, como Pablo dice, criado en cuanto a la secta más estricta de nuestra religión, los fariseos, dice, ¿no?
Pero esa parte, la más estricta de nuestra religión, esa era la característica de los de Shammai, eran los más Ujú. estrictos, ¿verdad? Aún más que los de Hillel. Y parece que a lo mejor sus padres pudieron haber pertenecido a Shammai, pero Exacto. luego cambiaron a Hillel, que era más flexible, y dice que cuando ya él llegó ahí, pues entonces ya fue criado a los pies de ese rabino, ¿verdad? Y entonces, pero que haya formado parte de los saduceos, se me hace un poquito impensable, como dijiste a Juanji, y sobre todo porque cuando ya tienen su conversión, que yo sí prefiero esa frase, ¿verdad? Y no Ujú. experiencia espiritual. Ahora, donde sí creo que tenemos que tener en cuidado es porque nosotros comúnmente hablamos respecto a la conversión de Pablo de una manera muy común, popular, y en cierta manera pudiéramos decirlo de forma equivocada, porque cuando hablamos de esa conversión, nosotros decimos, se convirtió al cristianismo, decimos, ¿no? Mm, Como diciendo, dejó el judaísmo y se convirtió al cristianismo. exacto, Y eso es equivocado, porque el apóstol Pablo no se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo, exactamente. no al cristianismo. Él no se convirtió a un paquete de doctrinas diferentes, que ya estaba A una totalmente persona. separado y articulado y conformado, como salirse de uno y meterse a otro que ya estaba totalmente definido. No, él no tuvo esa conversión. De hecho, el cristianismo, para que se definiera en todos sus puntos, tendría que aparecer él y recibir las revelaciones que recibió y luego dar ese tipo de mensaje y ya al final del primer siglo pudiéramos decir ya está un poco más definida la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Así Pero es. para el tiempo en que él estaba era una conversión a la persona de Cristo. Ahí sí, ¿verdad? Y eso es importante porque el origen de nuestra doctrina, de nuestra religión, es la experiencia de los primeros que creyeron en Jesús con el resucitado. Ellos vivían al resucitado, adoraban al resucitado, y ese contacto, esa experiencia continua es lo que se cristaliza en lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Ahora, Entonces, Juan, antes sí, de que se me vaya el pensamiento, en respuesta a lo que dijo el doctor Yatensi Bonilla, que nos trajo el hermano Melvin, si se cambió del saduceísmo al fariseísmo y debido a una infidelidad y después por eso quiso como atacar otra vez o darle un ataque de vuelta o tomar venganza contra los saduceos, se me hace muy difícil que si él hizo eso, luego el sumo sacerdote saduceo le confiriera una carta especial con autoridad para ir hasta Damasco y traer a los infieles sí, de buena la esa, secta de Cristo, ¿no? buena esa. Entonces, como que estaría muy difícil que le confiara a una persona hacer todo ese tipo de trabajo cuando precisamente la meta de Pablo era atacar a los saduceos. O sea, no veo yo una consecuencia No directa y calza por parte. no casa, no corresponde, ¿verdad? Bueno, eso es mi comentario, lo que iba yo a decir. El hermano Víctor, Sí, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que se hacía, yo creo que es muy importante la capacitación que recibió Pablo al momento de ir su camino a Damasco, porque si nos fijamos, todavía como que había mucha incertidumbre en cuestiones de doctrina en el Evangelio. Y creo que con las revelaciones que recibe Pablo, nos aclara mucho el panorama. Y yo creo que es muy importante esa capacitación que recibió Pablo en ese momento. Y también creo igual que fue una conversión total de 180 grados, porque a partir de ahí no se le ve a Pablo volviendo a mencionar cosas a favor del judaísmo o de la ley, sino todo lo contrario. muy buena, muy buen aporte, amado, muy buen aporte.
Ahora a Crick le voy a dejar una tarea para que la investiguen. No me gusta dejar tareas, pero en este caso sí lo voy a hacer. Hay algunos escritores, no voy a decir quiénes son ahorita, no tiene nada que ver la fuente, pero sí es importante el tema, sobre todo de lo que tocó a Juanji. Hay muchos que, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos son escritores que han argumentado que cuando se dice que el apóstol se retiró a Arabia, porque ese es el tiempo básicamente en donde pasa su reflexión, ¿verdad? Ujú, Pasa como reflexionando después de convertido y después de eso es entonces que entra a su ministerio personal, ya de lleno y de choque contra los judaizantes. Pero el punto al que me quiero referir es que pasó un tiempo y dice ya en la Arabia. Y entonces estos comentaristas dicen, bueno, en la Arabia, pues sí, y ahí nada más hay puro desierto. ¿A dónde se va a ir a meter ahí, verdad? Y sobre todo porque está totalmente fuera de lo que es el territorio de Israel, ¿verdad? ujú. Entonces, hay algunos que han argumentado que la palabra Arabia es una mala transcripción del término geográfico al cual se refiere y que en lugar de decir que es Arabia, debió haber dicho correctamente el texto que se fue al Arabá. Nada más le quitan la letra I y en lugar de decir Arabia, dice Arabá. Arabá. Y Arabá es otro término para hablar del desierto del sur del Negev, donde habitaban los esenios. ¿Ok? Ujú. Entonces, te los dejo de investigación ahí, ¿verdad? Porque hay algunos que argumentan eso y prácticamente lo que están diciendo es que cuando después de que lo rechazan, lo empiezan a perseguir, este, se refiere a que se secluyó él mismo allá en el Arabá y que pasó tiempo entre los esenios, ¿verdad? Para hacer el link con Qumran, de que él Para hacer estuvo el en link con Qumran. Qumran, porque hay algunas expresiones que utiliza Pablo después que son Sí, netamente qumranitas, como los hijos de sí, luz, los hijos de la exactamente. oscuridad y otras cosas más, Y, ¿verdad? No nada más eso. y vamos a ver al final la frase obras de la ley, También que aparece allá en Qumran. va a ser importante para la discusión que vamos a tener más adelante. Y otra cosa más que les dejo ahí es que por lo general, nosotros cuando leemos la palabra Damasco, también la hemos referido como a la ciudad capital de Siria, ¿verdad? La ciudad de Damasco. Pero hay otra posibilidad, y nada más lo traigo como posibilidad. No quiero que nadie vaya a pensar que estamos haciendo una afirmación categórica, ¿verdad? Aquí no hay afirmaciones categóricas, nada más hay hipótesis, ¿verdad? Y así como se puede postular que no es Arabia y que es el Arabá y que se refiere a los esenios, también hay otra manera de apoyar esta misma hipótesis, porque la palabra Damasco era otra palabra que se aplicaba al asentamiento donde vivían los esenios. Ujú. De ahí que hay un escrito que se recuperó del Qumran que se llama el documento de Damasco, que es la regla de vida de los esenios. La cuatro Entonces, QMMT. entonces ellos mismos se refieren a su asentamiento, entre comillas, como Damasco, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, cuando dice que se retiró a Damasco y que se fue al Arabá, pues entonces casaría más que decir que se fue a vivir entre los árabes, ¿verdad? Ujú. Entonces, nada más lo traigo como una hipótesis que yo he leído y que he visto y que tiene una cierta plausibilidad, o sea, hay que considerarlo, ¿verdad? Así es, así es. No estoy diciendo que Incluso así es, pero hay dos documentos de Damasco ujú, en crítica textual. Uno que se encontró en Qumran, pero anterior a ese se había encontrado uno en una sinagoga de Egipto. Por eso ujú. ya se tenía conocimiento del documento de Damasco anteriormente a eso. Ahora, el punto es, ¿quién lo escribió? ¿Cuál es la procedencia de ese documento? Entonces, muchos hacen la inferencia que es de los qumranitas. Sí, sí, sí.
Y como ahí está en el Arabá, precisamente en esa sección está, en donde están las cuevas del Qumran, se llama Arabá, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace esa corrección en el lenguaje para que entonces digan, no, pues la única diferencia es una letra nada más, ¿no? Sí, pero hay que probarlo. Hay que probar primero textualmente que la mala traducción es plausible y después de ahí veremos qué hacemos. Claro que sí. Bueno, tenemos más preguntas, la hermana Angélica, y después le daremos el campo a nuestro hermano William. Adelante, hermana Angélica. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta sobre el discipulado interno de Pablo, yo creo que la importancia o una de de la importancia de su discipulado fue el desarrollo de la humildad, porque vemos que Pablo deja entrever un poquito de orgullo, que inclusive eh, él mismo habla de que Dios le pone una aflicción como para Que lo abofeté. menguar un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo de la humildad, como dijo el hermano Juanji, que primero tuvo que estar de segundo y esperar que le den oportunidad, yo creo que todo eso fue un tratamiento para después poder eh, ministrar como, o funcionar como ministro del Evangelio de la Gracia. Y apoyando tu punto, querida, recordemos también que el apóstol Pablo tuvo ensayo y error en su vida como misionero. Así es. Él tuvo un primer ensayo que no le fue muy bien, pero el apóstol Pablo supo lo que es fracasar también en su ministerio. De nuevo, tenemos que aprender a ver al apóstol Pablo como uno más de nosotros, como una persona que no todo le salió bien, como alguien que tuvo fracasos espirituales, porque así nosotros, yo lo veo como un estímulo mucho mayor, de que a pesar de todo, él continuó. Y lo impresionante de todo esto es que el apóstol Pablo es más cercano a nosotros porque él no vivió físicamente con Cristo. Por eso es que Exacto. nosotros nos podemos identificar más con su ministerio que con cualquier otro. Sí, O porque sea, se hermano tiende a Juanji, ver como un superapóstol. Ujú. Sí. Solamente un comentario, ya apropiándolo al tiempo de hoy. O sea que si fue un tiempo, un segundón, entre comillas, ¿verdad? O sea, eso nos da mucho que aprender, porque hay algunos cantantes el día de hoy que se Ajá. convierten a Cristo y a la siguiente semana ya quieren tener el micrófono en el escenario y quieren estar ministrando como que fueran los grandes peritos del Exactamente. cristianismo, ¿no? No se han leído un libro de la Biblia completo y ya son los expertos. Y se acaban de convertir nada más porque eran cantantes y eran famosos cuando eran cantantes del mundo, ¿verdad? Así es. Tenemos Así que es. tener mucho cuidado. Pero el problema no está tanto en ellos, el problema está en los pastores, que les dan tarima pensando que porque se convirtió, bueno, pues ya lo vamos a dejar hablar, ¿verdad? A mí se me hace que esos pastores lo que quieren es que se les llene más el templo, ¿verdad? Y quieren más popularidad y fama. Y mientras más gente llegue, pues más diezmos y más ofrendas, Aleluya. ¿verdad? Santo, ya lo Aleluya. dije, ya lo Ay, dije. ya. Ay, santo, varón. Le busca buscar enemigos. Quémelo, quémelo en la hoguera, quémelo en la hoguera. No, es que hay que decir la verdad tal como es, hombre. No, no. Así es, así es, así De es, todo hay en la viña del Señor, de todo hay, ¿verdad? así Bueno, es. William quería hablar, ¿verdad? Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Respondiendo a la pregunta acerca de cómo es que afecta a Pablo, bueno, no cómo afecta, sino cómo hace parte de Pablo todo lo que había aprendido antes como fariseo y su discipulado. Creo, bueno, había estado leyendo un poco acerca de cómo funcionaba, cómo es la forma en la que los judíos aprendían. Y es como de que ellos, bueno, se supone que lo que ellos promueven es que aunque yo no comparta tu punto de vista, tengo que mantenerlo vigente. O sea, tu interpretación de la Torah es diferente a la mía. Podemos estar en desacuerdo y podemos discutir, pero tanto la mía como la tuya tienen que ser preservadas para un estudio futuro. Y así pues ambos podemos aprender cosas nuevas. Entonces sí, yo creo, estaba mencionando de que Pablo
pues era uno más de nosotros. Y sí, en ese sentido yo creo que Pablo tenía esa humildad como, también como maestro de aprender de sus alumnos, seguramente que Pablo mientras iba a varias iglesias y compartía su experiencia y compartía cómo era su teología, habían otras personas que ahora teniendo esta nueva perspectiva interpretaban la escritura de una forma distinta que Pablo podía ver que también era algo que podía añadir a la teología de Cristo. Bueno, eso es lo que yo pienso. A ver, Sí. el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida las sanas palabras que de mí escuchaste y la forma, incluso la forma, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de cuidar. Cuando tú te vas al griego, la palabra forma y es esquema. Entonces nosotros vemos que hay un esquema en el mensaje cristiano, en el querigma de En la proclamación, ¿verdad? exacto, en el anuncio de lo que nos identificaba como cristianos en esa época. Entonces, ese esquema es claramente distinguible en las predicaciones apostólicas, que consta de el tiempo se ha cumplido, estamos en los últimos tiempos, Dios ha enviado a su Hijo, este nació como uno de nosotros y murió en la cruz, resucitó al tercer día. Entonces, eso no se lo inventaron los apóstoles. En Marcos capítulo 1, versículo 15, 14, 15, por ahí dice que Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esa línea conductora, eso es lo que se estandariza como el núcleo de la doctrina cristiana. Y eso es lo que el apóstol Pablo defiende y le coloca barreras y le con todo lo posible, todo lo que empañe ese núcleo, es lo que él denuncia como una distorsión. Si tú te pones a dar cuenta, ese era su pleito con los judaizantes, que al final empañaban ese mensaje central. Porque si yo le estoy agregando aquello que simplemente era por fe, yo accedía a ese mensaje y creía ese mensaje y todos los beneficios de ese mensaje yo lo obtenía por fe, que yo ahora tenga que circuncidarme para yo poder comprenderlo, que yo tenga que practicar tal fiesta, eso empañaba el mensaje, eso no estaba contenido ahí. Y por eso vemos a Pablo el polemista cuando es tocado eso. No sé si Ah, entiende lo que quise esbozarte. no, sí, claro, claro, pero yo me refería, claro, o sea, Pablo tiene que defender el núcleo, que es, por ejemplo, en Tesalonicenses dice que si Cristo no resucitó, pues ¿para qué estamos predicando? Ajá, O sea, lo que yo me refiero es que fuera de ese núcleo que sí había que proteger, que yo pienso a Pablo como alguien que mientras iba viajando por diferentes iglesias, también iba aprendiendo sobre su propio camino espiritual. Por ejemplo, cómo sería el choque para un fariseo después pensar que ya no había nada inmundo más que para el que lo consuma propiamente, ¿no? O sea, bueno, son como, ¿cómo es que Pablo tuvo que estar fragmentando sus creencias personales para estar aceptando, pues, tal vez nuevas formas de comportamiento, ¿no? O bueno, pensar, sí, él lo dice, él primero estimó todo por basura con tal de ganar a Cristo. sí, exacto. Bueno, eso era lo que yo quería como aportar, ¿no? Como para mí es igual el tener que aprender, ¿no? A que, ok, entonces tengo que aprender más acerca de lo que yo creía saber, que ahora no sé nada. Solo sé que Cristo Exacto, sí resucitó de entre los muertos y a partir de ahí tengo que volver a reconstruir todo lo que yo creía antes saber. ya, Y excelente. bueno, ok. Ah, y tenía una pregunta también. Ajá. A veces me gusta como pasar por canales que hablan acerca desde una perspectiva completamente judía y hablan acerca de un problema que, bueno, ya ven que hay como un mito que según algunos creen que en la Biblia Pablo se llamaba Saulo, pero entonces después de su transformación se convierte a Pablo, ¿no?
pero en la Ujú. Biblia realmente no hay ninguna mención conforme a eso. Simplemente dice Saulo, que también se llamaba Pablo, ¿no? O que también le decían Pablo. Eso, ¿cómo lo podemos entender? O sea, Saulo desde pequeño también era llamado Pablo o No, 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 porque es simple, es simple. O sea, Pablo es la transliteración al griego del hebreo Saulo. Entonces, una persona que era itinerante, que viajaba constantemente, es normal que, imagínate, es como nuestro hermano Benjamín. Yo te aseguro a ti que en su trabajo le dicen Benjamin, se translitera al inglés y nosotros, o lo acortan y le dicen Ben, y Ben es un nombre puramente gringo. Ujú. Y así por el estilo. Entonces, no es, ahí no hay nada espiritual, no hay nada, simplemente es transliteración, es simple cultura, más que cualquier otra cosa. sí, bueno, Ah, y una última pregunta si me permitieran. Eh, en una parte, parece que hay dos partes en la Biblia que pareciera haber una contradicción y solo quisiera saber cómo, porque parece que en una carta Pablo decía que era conocido por todos y en otra parte decía que solo lo habían escuchado de nombre, para, más que no sabían realmente quién era, que solamente habían escuchado que el que los perseguía ahora ya estaba testificando de Cristo. A Entonces, ver, ¿cómo podemos compartir que eso? creo que son relatos diferentes lo que me estás diciendo, porque el segundo me suena a Gálatas Sí, y el sí, sí. primero, Ah, bueno, realmente va a tener que buscar mejor, porque solamente tengo como ese dato que tenía en mi mente, pero está después lo bien. buscaré mejor Entonces, para hacernos la pregunta. en otra oportunidad, fíjate si son situaciones diferentes, cartas diferentes y así por el estilo. Recuerda que una contradicción es una afirmación que es, perdón, que algo no puede ser en un mismo sentido y en un mismo tiempo. Ok, está bien. Muchas gracias. antes de darle el paso a la hermana Angélica, tengo un breve comentario. Am, para mí es muy importante que nos demos cuenta el rol tan principal que llevó a efecto el apóstol Bernabé. Eso casi no se da uno cuenta y lo pasamos como algo secundario, como algo nada más meramente de lectura, pero no es así. Fíjense el papel tan, o sea, nosotros vemos a Bernabé y rápidamente lo resumimos todo su ministerio con decir, fue el que trajo al apóstol Pablo a ver a los apóstoles y a su ministerio en Antioquía de Siria, pero no. Como dijo Juan G, él fue el discipulador de Pablo. O sea que Pablo aprendió bastantísimo. No, no estoy diciendo que no haya recibido revelaciones de Dios o de Jesucristo para conocer el Evangelio, pero en su discipulado, como cualquier otra persona, fue clave que Bernabé lo haya instruido y estoy casi seguro que Bernabé tenía un entendimiento de la gracia de Dios. Si ustedes leen el libro de Hechos, todas las secciones donde se menciona a Bernabé, van ustedes a ver que el entendimiento que él tenía de la gracia de Dios era muchísimo y era muy amplio. No quizás hasta donde el apóstol Pablo llegó a comprender por las revelaciones adicionales que él recibió de parte de Jesucristo, pero yo me pongo a pensar que ese entendimiento de la gracia que tenía el apóstol Bernabé, sobre todo porque era también un judío de la diáspora, o sea, era un gilelita, que eran muchísimo más flexibles en su entendimiento y que estaba acostumbrado a vivir en la diáspora. Él era de Chipre, entonces un chipriota que estaba acostumbrado a tratar con la universalidad del gentilismo, era mucho más fácil para él entender la universalidad de la gracia en la cual encaminó al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo lo llevó a su máxima expresión. Pero eso es muy importante y yo me pongo a pensar el día de hoy, si nosotros nos convertimos al Evangelio, a Jesucristo, y luego tenemos un discipulador como primera persona que nos empieza
a instruir en el camino y nos instruye mal, nos instruye desde una manera judaizante, imagínense ustedes cómo vamos a crecer. Si desde el principio tenemos a una persona que se dice creer en Cristo, pero que mezcla el evangelio con el judaizantismo. Es muy diferente a que tengamos un discipulador de primera instancia, el primero que nos recoge justo después de la conversión, una persona realmente asentada en la gracia, realmente que tiene su percepción de la gracia de una manera clara, quizás no profunda, de una manera tan profunda, pero al menos lo poco que conoce de la gracia lo entiende bien y que así nos instruye para caminar y entonces empezar a conocer el camino de Dios de una manera correcta. ¿Qué tan importante es que una persona entienda la gracia y que como discipulador instruya al discípulo nuevo? Porque si lo mal instruye para que le saquen ese chip de su cabeza después y que le metan el correcto, es una cosa tremenda, no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces, yo nada más lo menciono porque es importante que si hay algún pastor, algún líder aquí que está a cargo de el discipulado de personas, que se den cuenta de lo importante que es poner a personas que entiendan la gracia a discipular a los nuevos, a discipular a los recién conversos. ¿Ok? Hermana Angélica, ahora sí, adelante. Sí, solamente un comentario sobre este tema del nombre del apóstol Pablo, que estaba leyendo la otra vez, que así como dijo el hermano Juanji, que es la forma helenista de Saulo, el nombre Pablo, que también había una costumbre entre los esclavos que cuando tomaban, los señores cuando tomaban un esclavo le cambiaban el nombre para, para que ellos asimilaran su nueva realidad de que ahora eran esclavos. Entonces, esto concuerda con el hecho de que Pablo siempre se presenta en sus cartas diciendo yo, esclavo de Jesucristo, que más en nuestras traducciones dice siervo, pero sabemos que era esclavo de Jesucristo, que él siempre se presenta así, em, como, em, y bueno, y luego Lucas dice Saulo, el que ahora es Pablo, como si él mismo, de una manera a propósito, eh, trata de nombrarse a sí mismo con ese otro nombre helenizado para demostrar que él ahora asume esa realidad de que él es esclavo de Jesucristo. Un comentario nomás que me pareció interesante sobre el nombre. Gracias, hermana Angélica. Bueno, creo que alguna última pregunta o comentario antes de pasar a la segunda sección de la clase. ¿Estamos bien? Permítame hacer un comentario, Claro que sí, adelante. por favor. Mire algo. Cuando vemos la descripción que hace el apóstol Pablo de estos años tumultuosos de su conversión y su formación cristiana, el versículo 17 y 18 del primer capítulo de Gálatas es muy interesante. Escucha lo siguiente, dice, no, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué yo llamo la atención sobre esto? Hay algunos que no dan crédito a los escritos paulinos cuando habla acerca de Cristo porque él nunca lo conoció. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es de dónde él sacó la información que nos da acerca de Jesús. Por ejemplo, en la institución de la Cena del Señor, ¿cómo él llega a ese tipo de conocimiento? Bueno, aquí tenemos que el apóstol Pablo duró 15 días entrevistándose con Pedro y lo que me llama la atención es la palabra griega para entrevistar, historeo. Así que no fue que la misma palabra de donde nosotros sacamos historia, historiografía. Así que el apóstol Pablo no fue fue a una entrevista laboral con Pedro. ¿Se entiende? Él fue a entrevistarlo acerca de Cristo y duraron 15 días en un discipulado intensivo en el seminario
de la vida de Cristo más exitoso que he podido, con la fuente más cercana que el apóstol Pablo pudo haber tenido, con uno que vivió, el apóstol Pedro. Todas las informaciones acerca de la vida de Cristo tenemos como fuente del apóstol Pablo a Pedro, y ahí tenemos la prueba. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Buenísimo aporte. Bueno, ¿qué les parece, mis hermanos, si continuamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a Bien. pasar entonces a la segunda parte. Sección C.